Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Un texto, creo que cada uno, el 80-90% de la iglesia del Señor es joven, entonces creo que todos nos identificamos con este texto o lo hemos leído. Cuando todos tengan, me contesta con un fuerte amén. 2. Cuando todos tengan, me contesta con un fuerte amén. 10. Cuando todos tengan, me contestan con un fuerte amén. Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a leer del capítulo 11, el 9 y el 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón rendido y humillado. Queremos escuchar la voz tuya, Señor amado, voz de Dios y no de hombre, Señor. Llévate todo lo malo, llévate todo pensamiento negativo y que tu presencia inunde este lugar, Señor. Abre nuestro entendimiento, sabiduría e inteligencia para que podamos recibir el consejo de tu palabra, Señor, y que no retorne vacía esta palabra, sino que sea dando fruto por donde quiera que sea esparcida. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Siéntese en la presencia del Señor. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Dele la mano a su hermano y dígale, mírele a los ojos y dígale, tú decides cómo caminar. Dígale, tú decides cómo caminar. Antes que una predicación, es un consejo de parte de Dios que quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Estamos preparándonos para un evento. Nos hemos trasladado de diferentes lugares con el único propósito de buscar más de la presencia de Dios. Amén. Nosotros entendemos y sabemos que no es la iglesia, no es la comodidad, el confort, sino donde están 2 o 3, ahí está el Espíritu Santo de Dios. No importa si sea en una cabañita, no importa si sea al aire libre, a la intemperie, pero si hay 2 corazones que se han propuesto a buscar de Dios, ahí va a estar el Señor. Amén. Entonces usted procure en todo momento no distraerse de lo que el Señor quiere hablar en nuestra vida. Absorba lo que más pueda en este campamento que se va a dar, el segundo campamento aquí en Chiclayo. Amén. Gloria a Dios, porque esta directiva ya son 7, 8 años que está firme en los caminos de Dios, y son porque son jóvenes y ministros de Dios que han decidido caminar conforme a la voluntad de Dios. Que el día de mañana uno de nosotros, uno de ustedes puede estar ahí llevando el mismo mensaje, el mismo liderazgo, con el único fin de que el reino sea expansivo. Amén. Porque no siempre van a estar, no siempre va a estar el pastor Juanito, no siempre va a estar Miguelito, mi persona, todos los que formamos la directiva. Usted está aquí con un propósito de ser formado en Dios, y depende de usted cómo camina, cómo ve las cosas para que el Señor se glorifique en su vida. Amén. Eclesiastés nos habla y nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Sabemos que como seres humanos estamos obligados, estamos expuestos cada día a tomar decisiones, pero las decisiones pueden ser buenas o malas, dependiendo cómo usted camine o qué es lo que usted tenga mentalizado para su vida en un futuro. Se nos enseña desde nuestros hogares los principios, los fundamentos, cómo debemos ser, cómo debemos caminar, pero llega una etapa de nuestra vida que nosotros o los jóvenes tomamos decisiones conforme a lo que nosotros pensamos o decidimos, y es ahí donde nos equivocamos, y es ahí donde viene el fracaso, donde vienen las consecuencias, las malas decisiones. ¿Por qué? Porque nos vamos conforme a nuestro corazón.
Aquí en Eclesiastés nos habla, nos da instrucciones, nos dice cómo debemos ser, cómo debemos caminar, pero también nos da una advertencia de que si no caminas de manera correcta, de que si no te guías conforme al propósito de Dios, las consecuencias van a ser caóticas. Y a veces como joven, en el momento de tomar una decisión, pensamos que todo lo sabemos, que todo lo conocemos, que no nos pueden indicar o guiar cómo debemos hacerlo. Porque el adolescente y el joven es así. Pensamos, digo pensamos porque yo ya estoy en una etapa que ya he pasado adolescencia, juventud, pero en ese momento uno piensa que todo se la sabe. Piensa que si nos corrigen es porque no quieren la felicidad de nosotros. Piensa que si nos corrigen es por algún motivo de obligación para que nosotros, qué sé yo, no gocemos o no disfrutemos el momento. Pero ahí es donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque cuando no vamos alineados al camino en el cual hemos sido cimentados en Dios, cuando nos vamos en las vanidades, cuando nos vamos conforme a lo que nuestro corazón decide y no está conforme al corazón de Dios, es ahí donde viene el fracaso. Salomón nos manda, dice, alégrate, y dice, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. Nos pone una lección, que nosotros podemos decidir cómo debemos caminar en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón degustó de la presencia de Dios. Salomón lo tuvo todo. Nada le faltó y se dejó arrastrar por los placeres de la vida, se dejó arrastrar por la lujuria, la concupiscencia, las mujeres, por el oro, la plata, la idolatría. ¿Por qué? Porque pensaba que lo había alcanzado todo. Y ese es el error que como jóvenes o como hombres y mujeres de Dios a veces cometemos, que pensamos que cuando ya Dios nos empieza a levantar, no podemos recibir un consejo de alguien. Que cuando Dios nos empieza a usar, cuando empezamos a salir, y lo hablo porque muchos de ustedes es su primera vez que han salido de un país a otro, cuidado con al regresar su corazón se enorgullezca por haber visitado otro país. Cuidado por ser levantado, ser usado, las manifestaciones de Dios se manifiesten en su vida, se olviden de la posición donde han sido formados, porque nosotros estamos aquí siendo formados escalón por escalón. No podemos nosotros subir del primer escalón al octavo, al décimo escalón. ¿Por qué? Porque nos vamos a tropezar, vamos a fracasar, vamos a caer, y la caída, mientras más alta sea, más dolorosa va a ser. Pero entendamos lo que el Señor quiere hablarnos en nuestra vida. Acordémonos ahora que es tiempo, amada juventud, del Señor, que podemos entregar todo de nosotros, porque sin restricción, porque lo mucho que ustedes pueden hacer es estudiar, comer, levantarse, ir a la iglesia, porque la mayoría de ustedes, los padres los sustentan, o unos trabajan, gloria a Dios por eso, pero que su trabajo no se desenfoque de lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque nosotros venimos aquí no con el fin de que promocionarlos o motivarles para que sean trabajadores, para que sean emprendedores, para que sean empresarios, no, sino que para ser servidores de Cristo. Y si somos servidores de Cristo, entonces el Señor en todo se va a glorificar en nuestras vidas. Dios nos da libre albedrío de caminar por el camino correcto, que es Cristo Jesús, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Por mucho que usted se esfuerce en estudiar, por mucho que usted se esfuerce en trabajar, por mucho que usted se saque el aire por darle lo mejor a su familia, eso no lo va a llevar a usted al cielo. Lo que lo va a llevar usted a la eternidad, donde todos queremos llegar, es caminar conforme Dios quiere que caminemos, en santidad, en obediencia, en humildad, preguntándole cada día a Dios si caminamos o no de manera correcta. Porque esto es día a día, no es que hoy estamos llenos, hoy estamos con el fuego, de aquí regresamos a Ecuador y se apagó el fuego. ¿Por qué? Porque a veces estamos llenos de emociones.
Y es normal que tengamos emociones, pero el problema es cómo controlamos esas emociones. Que esas emociones se sujeten a una convicción de que si yo me gocé en el campamento, yo disfruté de las maravillas de Dios, eso tengo que mantenerlo y tengo que llevarlo, porque si lo descuido, eso se puede apagar y es donde viene el enemigo y nos ataca y nos destruye. Y es ahí donde la gente dice, pero ve, no estaba en tal evento, no estaba en el campamento, no estaba danzando, no estaba predicando y ahora mírenlo, frío, apagado. Y muchos vituperando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en su mente solo estuvo en el momento nada más la euforia, la emoción, pero sus convicciones en Cristo Jesús es que hoy tenemos gloria, pero podemos regresar y podemos tener un problema, un dolor, una dificultad. Pero cuando usted y yo entendemos que no nos movemos por emociones, sino por convicciones, así la tierra tiemble, así tengamos lo que tengamos que pasar, sabemos que vamos a avanzar porque estamos caminando en el camino correcto. Engañoso y perverso es el corazón, dice la palabra de Dios. Y a veces menospreciamos o obviamos esta palabra. Nos confiamos en nosotros mismos. No, es que yo sí puedo. No, es que yo voy a entrar a la universidad y no me voy a contaminar porque yo sí puedo. Pero descuidamos la oración y la palabra, y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque nos confiamos en nuestra propia prudencia. Dios es el que analiza nuestros corazones, el que nos escudriña hasta lo más profundo. Pero cuando nos confiamos y creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a lograr algo y dejamos a un lado a Dios, o lo mencionamos nada más como amuleto, porque eso es lo que pasa hoy en día y usted se lo puede ver en las redes sociales, mucha gente dando gracias a Dios por esto, dando gracias a Dios por tal cosa, pero su vida está desordenada, su vida no está caminando conforme al corazón de Dios. Y no es quien más profese a Dios, no es quien más texto bíblico ponga, no es quien más alardee de que Cristo vive en su vida, sino aquellos que caminan verdaderamente conforme Dios quiere que caminemos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, amada juventud, porque en ella, sin darnos cuenta, se pueden ir acumulando cosas y en el momento, sin darnos cuenta, las decisiones las tomamos basadas a lo que sentimos, lo que vivimos y es lo que experimentamos, y muchas veces no ha sido en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos estamos rodeando? Es muy importante el círculo social que tenemos. ¿Está rodeado de gente espiritual? ¿Estamos rodeados de un amigo que te anima a avanzar, que te corrige cuando te equivocas? ¿O estamos rodeados de aquel que te alcahuetea? El noviecito, la noviecita, hacer algo para que no lo vea el pastor. Y pensamos y llamamos a esos amigos muchas veces. Y yo sé que aquí hay jóvenes de 15, 16 y la mayor parte hasta 25. Y qué es hermoso que usted, yo siempre los aconsejo y cuando tengo la oportunidad hablo, que es hermoso que usted dedique esos años en el cual sus fuerzas, todo su tiempo lo puede dedicar al Señor. Ya tiempo para enamorarse, tiempo para casarse, tiempo para ejercer responsabilidades las va a tener, pero no se apresure. Camine conforme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. No quiera llevar cargas que luego se va a lamentar de llevar y va a decir, no me dijeron, no me advirtieron. Pero sí se le estuvo hablando, se le estuvo corrigiendo, pero simplemente no entendió. Y es ahí donde nos damos cuenta, porque el tiempo pasa tan acelerado, pero tan rápido. Mire, ayer estábamos en las 7 vigilias. ¿Qué mes estamos? Marzo, tercer mes. En un abrir y cerrar de ojos pasa el tiempo. Y por eso aquí Salomón dice, antes que vengan los años y los días en el cual le digan no tengan contentamiento,
Por eso dentro de la iglesia del Señor vemos gente triste, sufrida, amargada. ¿Por qué? Porque en su momento de su juventud no tomaron buenas decisiones. ¿Por qué? Porque se resignaron a llevar una vida por las consecuencias de las malas decisiones. Y es lo que el Señor no quiere para usted, amada juventud, que se equivoque, que tropiece, que se vaya conforme a su corazón, conforme a su mente, sino que escucha el consejo de Dios, escucha a su pastor, escucha a sus padres, que si le habla es porque Él quiere lo mejor para su vida, para su crecimiento espiritual, para su crecimiento profesional. Y está bien que usted estudie, porque es bueno que usted se prepare, que obtenga una carrera, una profesión, que quiera obtener sus cosas. Pero el problema está que estamos priorizando en nuestra vida. El problema está que estamos poniendo primero en nuestra vida. Si por estar estudiando estamos descuidando la oración, si por estar estudiando estamos descuidando el servicio a Dios, el congregarnos, si por estar trabajando estamos dejando de asistir a la iglesia, y es ahí donde el enemigo empieza a trabajar. Y usted sin darse cuenta, no, es que tengo que proveer para mi casa, es que tengo que prepararme, y es bueno eso. Pero la Biblia a mí me dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Y lo demás, ¿qué es lo demás? Su trabajo, sus estudios, su familia, sus bienes, todo lo que usted tenga que obtener, Dios se lo va a dar, porque ha visto el esfuerzo que usted ha hecho y ha escogido la mejor parte. Buscar primero a Dios, meterse en Dios, ponerlo como prioridad en su vida. ¿Para qué? Para que su vida en los momentos de su vejez sea agradable. ¿Por qué? Porque esté contento, porque le entregó todo a Dios cuando tenía todo el tiempo disponible, y no cuando realmente venimos ya fracasados, con las consecuencias que son inevitables, cuando de una u otra manera el tiempo, las cargas no nos permiten. Hay mucha gente que quisiera estar aquí con usted, pero muchos escribieron, no puedo por el trabajo, no puedo por mi familia, no me alcanza. Pero usted que vino y está solo, soltero, aproveche el tiempo de Dios. Aproveche cada momento, cada manifestación, cada tiempo que le dedicamos a Dios, porque Dios está viendo su corazón para ser levantado, porque usted va a ser la nueva generación que va a predicar de la misma manera, la nueva generación que va a ser guiada conforme Dios quiere que lleve su vida, predicando un mensaje de salvación, un mensaje de obediencia, un mensaje de santidad. Dice, y en la vista de tus ojos. Es ahí donde más nos equivocamos, porque nuestros ojos nos engañan. Nos dejamos llevar por lo que vemos, mas no lo que realmente la persona es. Vemos de pronto los jovencitos, la jovencita, uy, ese joven cómo busca de Dios, ese joven cómo canta, cómo predica, algo visual, pero usted no sabe la condición de vida de tal hermano, tal hermana. Usted tiene que aprender a pedirle a Dios discernimiento y sabiduría en el momento que tenga que escoger la persona que le va a acompañar toda la vida. Porque no es que va a intentar cómo me va, no es que voy a picar por aquí, voy a picar por allá para ver qué tal es la sierva, qué tal es el siervo, porque eso es lo que pasa y eso es lo que se ha metido en la iglesia de Dios. Piensan que a los pastores lo hacen bobo. Porque uno ya ha pasado por todas esas cosas. Uno solo con una mirada, un gesto, uno ya sabe, aquí hay algo. Y el pastor va a saber si esa relación está conforme a la voluntad de Dios o si no está. Y si no está, así no te guste, tienes que aceptar. ¿Por qué? Porque es para tu bien, es para que no te equivoques, para que no fracases. ¿Por qué? Para que no te dejes llevar nada más por lo que ves, porque este cuerpo se deteriora. Buscamos la 60, 90, 60, el más musculoso, el más atlético. Cuando ya está en el matrimonio,
Pregúntese si con el cuerpo que tenía o algo le va a dar de comer, le va a sustentar. ¿Por qué? Porque este cuerpo se desgasta. Usted aprenda a pedirle al Señor de manera correcta. La Biblia dice que las peticiones a veces no son contestadas porque no sabemos pedir. Pedimos conforme a nuestra carne nada más, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, mas no conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia y le decimos: Señor, que sea tu voluntad en mi vida, sea cual sea, ayúdame a caminar de esa manera. Ahí donde Dios se va a glorificar en su vida. Dios es un caballero. Nos da los consejos, nos dice cómo debemos caminar. Así que si nosotros fracasamos o nos equivocamos, no es culpa de Dios, sino de nosotros mismos. Porque nosotros tomamos una decisión. Porque aquí está en su palabra, escrito está. Pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Porque usted puede hacer con su vida lo que se le dé la gana. Si usted no quiere hacer caso, no haga caso. Si usted quiere hacer lo que su corazón le plazca, hágalo. Pero va a llegar en un momento en que Dios le va a confrontar. Y es ahí donde va usted a sufrir y a llorar. Y Dios no quiere eso. Y quizás si personas adelante de ustedes hemos cometido errores, le digo hemos, porque yo no le puedo predicar algo si no he pasado, vivido bajo la experiencia. Y por eso yo les animo, porque uno ahora, después de haber cometido tantos errores y horrores, no quiere que usted pase por la misma situación. ¿Por qué? Porque es tan difícil levantarse, es tan difícil caminar, es tan difícil avanzar cuando hemos metido, como se dice vulgarmente, la pata, cuando nos hemos equivocado y han pasado los años y queremos de pronto surgir, levantarnos, pero no, hay una carga, hay una imposibilidad, hay algo que te detiene. Cuando tranquilamente 10, 15 años, hasta que usted pueda rehacer su vida o casarse, puede entregársela a Dios, y es ahí donde usted va a servir con excelencia. Usted no diga: no, primero me voy a casar para servir a Dios. Mentira del diablo. Porque usted se estanca a la persona con la cual usted piensa que es de Dios. Y vemos hogares fracasados, vemos hijos sufriendo. ¿Por qué? Por no pensar, por no dejarnos guiar por su santa y bendita palabra. Porque no, que es extremismo, que no, que son otros los tiempos, que son en los 80, los 90. Dios no ha cambiado y su palabra no ha pasado ni pasará. Si la palabra a mí me dice que tengo que guardarme, que tengo que caminar conforme al corazón de Dios, entonces tengo que caminar en esa obediencia y esperar la recompensa que Dios tiene para mi vida. Denle un fuerte aplauso al Rey que vive. Y es por eso que vemos una iglesia que llega enojada, amargada, que se alegra por un momento, una iglesia bipolar, que hoy usted le ve una cara de gozo y mañana le ve una cara de limón chupado. Porque son inconstantes, porque hay amargura, porque en un momento bueno están gozosos o algo, pero de repente pum, le llega el pensamiento de algo que cometió, de los errores que ha pasado en su vida. Porque a veces tenemos una iglesia de falta de perdón, porque Dios restaura, es verdad, gloria a Dios por eso, pero tenemos que pasar las consecuencias. Pero en el proceso de restauración, como Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque estamos cada vez y cuando delante de Dios. Pero si no hubiera cometido tal cosa en el año 80, en el año 90, en el año 2000, en el año 2010, recordándole a Dios cosas que usted ya no tiene que hacerlo porque Dios ya le perdonó.
Cuando Dios perdona, olvida por completo y de ahí parte su restauración. De ahí parte que Dios lo levante. Pero usted muchas veces se estanca en lo mismo. ¿Por qué? Porque está cada vez, pero es que yo no puedo. Es que yo no sé. Es que yo me equivoqué. Es que si yo no hubiera hecho esto aquella vez. Que si yo no me hubiera casado a tiempo. Que si yo no tuviera hijos, yo pudiera servirle al Señor si no me hubiera enfrascado tanto en el trabajo. Antes que vengan los días malos y no tengan en ellos contentamiento, dice la palabra. Por eso, jovencito, aproveche al máximo su juventud en Dios. Olvídese de estar sintiendo esas maripositas en la barriga, que eso es bicho, no es que está enamorada. Es que el siervo, es que la sierva. Me estremezco cuando pasa, pero sin embargo delante de la presencia de Dios está todo rígido, está todo seco, nada lo mueve. El único que tiene que estremecer nuestro cuerpo, nuestro espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. De esta manera vamos a llevar una vida en paz y santidad, porque la palabra de Dios dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si usted viene a la iglesia contento, gozoso, enfocado en servir a Dios, si usted ha venido a este campamento con la mentalidad de que va a buscar a Dios, que va a dejarse formar, que si hay carácter, actitudes en usted que no van de acorde al reino de los cielos, va a tener que ser llamado la atención y usted va a decir: gloria a Dios, gracias Señor, porque estoy siendo formada, porque estoy siendo formado. Gracias Señor, porque no me levantaba temprano, aprendí en el campamento, aprendo en estos eventos que tengo que buscar de madrugada la presencia de Dios. Aprendí que hay un orden, hay una disciplina, hay un tiempo en el cual debo de sumergirme en Dios. Que hay actitudes y comportamientos que tengo que tener. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y soy un embajador del reino de Dios. Y donde quiera que vaya o camine, Cristo va a ser reflejado en mi vida. Y si Cristo es reflejado en mi vida, yo voy a andar en rectitud, yo voy a andar en pureza, en santidad, testificando de que Cristo mora en mi vida. Porque somos cartas abiertas. El mundo nos lee. El enemigo tiene poder también y amén, que el Señor lo reprenda. Y sabe, y ese es hermanito, si no me lo dice ni me entero. Dios a usted lo ha traído aquí con un propósito. Y si usted decidió venir a este campamento, está decidiendo caminar con Dios, entonces que todas esas cosas, esas distracciones que lo van a desenfocar del propósito de Dios en su vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso no lo va a llevar al propósito que Dios tiene para usted. Olvídese de encajar en un círculo social, porque ahora nos preocupamos mucho por encajar en nuestras amistades, por encajar en el grupo de trabajo, por encajar en el grupo de estudiantes. Y yo los he visto. Y no porque yo sea metido, sea sapo o algo, porque usted mismo les pone en sus redes sociales. Cuando qué comunión puede tener las tinieblas con la luz. ¿Qué diferencia hay que yo me junte en una reunión a compartir donde hay conversaciones obscenas, donde hay conversaciones que no agradan a Dios, donde hay conversaciones de crítica, murmuraciones, contienda? Usted salga de ahí, apártese de ahí, usted guárdese para Dios, que si usted se guarda para Dios, Él lo va a exaltar, Él se va a glorificar en su vida. Pero vivimos entretenidos. No, es que yo puedo, yo me río, yo escucho, no critico, pero salimos con esa mentalidad, salimos oliendo a humo, salimos contaminados. Y pasa en la iglesia de Dios.
conversaciones deshonestas, críticas. Si usted ha venido acá a otro país, a otra nación, vea lo que vea, usted calle, porque son diferentes culturas y vamos a movernos de país en país, de cultura en cultura, de costumbre en costumbre. ¿Pero qué? Yo tengo que retener lo bueno y lo malo desecharlo, pero si lo desecho yo solo. No ando diciendo, oye, mira, ¿qué es esto? Y ahí es que viene el chisme, la murmuración, y ahí es donde la bendición que el Señor tenía para su vida en este viaje, en este campamento, en el evento que usted vaya, la pierde. ¿Por qué? Porque usted no fue concentrado a llenarse de la presencia de Dios, porque usted no fue enfocado a caminar conforme a Dios quiere que usted camine. Joven, jovencita, esta es la única guía que nos va a llevar a no cometer errores y horrores. Esta es la única guía que nos va a llevar a nosotros a ser usados como Dios quiere que seamos usados. Que las promesas que Dios tiene para usted y para mí se cumplan, sin aceleramiento, sin apresuramiento. Porque si Dios a usted le da una palabra, agárrese de esa palabra y empiece a trabajar en ella. Es como en la profesión. Usted cuando decide estudiar para leyes, decide estudiar leyes, pero no es que ya al siguiente año usted ya es un abogado. Usted tiene que ejercer año a año. Así que si a usted al Señor le da una palabra en este campamento, le dice que es un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro, gloria a Dios por eso. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, no te me aloques, que es en el tiempo y proceso de Dios. No es que ya regresa a Guayaquil o a su ciudad de origen y se va a cambiar el evangelista, el pastor, el profeta. Y es ahí donde se comete errores. ¿Por qué? Porque nos aceleramos a los procesos de Dios, a la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden y nosotros caminamos en formación, caminamos conforme a los principios que están escritos en su palabra y que han sido designados, y demos gracias a Dios porque tenemos hombres y mujeres de Dios, nuestras autoridades, que las bendecimos desde aquí, que están ahí ellos firmes formándonos, porque son una generación que quizás ya va de retirada, ya muchos han partido a la presencia de Dios, pero nosotros pensemos en todo lo que ellos pudieron lograr en Dios, en su humildad. Imitemos su humildad, su sencillez, las decisiones que ellos decidieron tomar en Dios, que fueron guiados por el Espíritu Santo. De esa manera vamos a tener una generación exitosa en Dios, una generación que va a revolucionar, que va a trastornar las naciones, que va a trastornar el mundo entero. ¿Por qué? Porque hemos decidido caminar conforme a su palabra. Salomón lo probó todo. A Salomón no le faltaba nada, pero descuidó su intimidad con Dios. Usted ve gente que tiene propiedades, que tiene dinero, que lo ha malgastado todo, los ve ahora postrado en una cama, sentenciados en una prisión, y el dinero y sus propiedades, todo lo que hayan obtenido no los puede librar, porque sus consecuencias fueron erradas, porque sus decisiones lo llevaron a tomar ese camino que Dios no quería para ellos. Entendamos que no hay nada mejor que servir a Dios. Entendamos que no hay nada mejor que entregarle nuestra juventud a Dios. Entendamos, jóvenes, adolescentes que están en esta noche, que usted va a salir de aquí con una bendición gloriosa. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y si tuvimos una gloria en el campamento, en aquí, yo creo por la palabra que la gloria que va a caer en este campamento va a ser mayor que la primera. Y depende de cada uno de nosotros ser portadores, ser provocadores de la gloria de Dios. Usted no espere que el cantante, el músico, el salmista lo anime usted. Usted cierre esos ojos y dígale: Señor, estoy aquí.
Haz con mi vida lo que quieras que haga. Que no le dé vergüenza danzar, que no le dé vergüenza llorar, que no le dé vergüenza rendirse a Dios, porque nos limitamos. Y a veces porque ya tengo mi título, soy ingeniero, soy abogado. Uy, no, ¿qué van a decir del ingeniero que está moqueando? Del abogado que está ahí haciendo locuras en Dios. Porque para el mundo lo que nosotros hacemos es locura. Pero en Dios sabemos que es poder de Dios, que amamos estar en su presencia de Dios. Que así nos critiquen, nos juzguen, sabemos que lo que hacemos delante de Dios va a tener una recompensa cuando estemos en el reino de los cielos, porque hemos decidido escoger la mejor parte. Hemos decidido decir no al mundo y sí a Cristo, no a las pasiones, no a los propósitos de mi corazón, a los placeres de mi corazón, sino a lo que Dios quiere para mi vida. Salomón, gracias a Dios, pudo arrepentirse y en su discurso final dijo: teme a Jehová. Cuando hay temor en nuestras vidas es cuando nuestras decisiones van a ir encaminadas conforme a lo que diga Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese temor, ese respeto, esa reverencia de que si doy un mal paso, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo? Porque somos portadores del Espíritu Santo. Algo tan sublime mora en nosotros las 24 horas del día. Y a veces obviamos o no olvidamos esta parte. Y lo ofendemos, lo herimos, nos alejamos por nuestras actitudes. Cuando aprendemos a valorar y a temer a Dios, cada día yo voy a cuidarme, no del pastor, no del líder, no de mi padre, no de mi madre, sino de cómo Dios me está viendo y cómo yo estoy siendo responsable de que aún sin merecer, porque nadie es merecedor de nadie, todo es por gracia y por misericordia, que de lo vil y lo menospreciado nos escogió Dios para ser portadores, para ser templo del Espíritu Santo. Cuidemos este templo. Caminemos en santidad, en obediencia, en humildad. Que lo que el mundo pueda pensar de nosotros, ¿qué importa? Porque yo sé que voy camino hacia el cielo, yo voy camino hacia la eternidad, yo voy camino hacia la gloria eterna. Teme a Jehová tu Dios, guarda tus mandamientos, porque ese es el todo. Ese es el todo de la vida del cristiano. Cuidémonos, amados jóvenes. Encaminémonos en Dios. Yo creo que todos aquí tomamos una decisión en venir a este campamento. Nadie fue obligado. Quizás en Naranjito o algo allá los padres lo obligan porque es más barato, pero aquí creo que nadie. Unos pidieron permiso, unos pidieron sus vacaciones, pero todos vinimos con un propósito, es de ser bendecidos, de ser transformados por el Espíritu Santo, que la experiencia y la gloria que portamos, porque Dios nos ha prometido, Dios nos ha prometido las naciones. Gloria a Dios, porque estos campamentos ya no son nacionales sino internacionales, y yo creo que se vendrá Colombia, yo creo que se vendrá Chile, yo creo que se vendrá Argentina, se vendrá Costa Rica, se vendrá Estados Unidos, España, Italia, las naciones, porque Dios nos lo prometió, y lo único que tenemos que hacer usted y yo es caminar en obediencia hacia nuestro Dios. Póngase de pie. Sé que estamos cansaditos y espero que en el momento de dormir sea todos a dormir, porque ahí le voy a decir, en el culto estaba cabeceando como las 10 vírgenes, en el culto estaba pescando. Entonces ya el día de mañana empieza el campamento, tenemos que levantarnos temprano. Entonces cuidemos este cuerpo necesita descanso también, tenemos largas horas de viaje, no abusemos, cuidemos el templo de Dios cada día. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia. He llevado el consejo de tu palabra, el mensaje conforme a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, Señor.
Permite, oh amado Espíritu Santo, que esta palabra no retorne vacía, sino que haga un cambio desde adentro, Señor. Transforma vidas, corazones, mentes, Señor, actitud, carácter que hay en cada uno de mis hermanos que se han congregado en esta noche y que van a ser partícipes de este campamento, Señor. Tenemos una identidad y que somos hijos de Dios, y tenemos un apellido que somos remanente de fe, Señor. Aviva este pueblo, aviva este remanente que ha quedado escogido por gracia y por misericordia, que salgamos transformados de tu Espíritu Santo, Señor, que las señales, las manifestaciones se vean reflejadas en cada una de nuestras vidas, Señor, y que donde sea que vayamos, tu presencia vaya con nosotros, que donde sea que caminemos, Señor, portemos esa gloria y seamos testigos fieles de que tú moras en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a caminar en obediencia, santidad, comunión contigo, Señor, apartados del mal, que las decisiones que podamos tomar de aquí en adelante sea tu Espíritu Santo guiándola, para que, Señor, caminemos conforme a lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor, y que el día de mañana, si es que tú no has venido, no tengamos que decir, como dijo Salomón, los años, los días en el cual no tengo contentamiento. Llévate toda amargura, llévate toda tristeza, llévate toda aflicción, llévate toda preocupación, todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad en esta hora, y que todo lo que interrumpa la comunión que necesitamos contigo, Señor, sea desechada en el nombre de Jesús de Nazaret, y que la paz que necesitamos nos abrigue, nos abrace durante todos estos días y al volver, Dios mío. Que a lo que retornemos a cada uno de nuestros lugares de origen, Señor, tu presencia se derrame, tu gloria, Dios mío, se manifieste como nunca antes, Señor, y el avivamiento que has prometido para nuestra nación Ecuador, Señor, sabemos que ha empezado, y hay aquí un grupo de guerreros que han dicho: heme aquí, soy remanente dispuesto a caminar conforme a lo que tú quieras para nosotros en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y tu pueblo no deja de alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo.